Buenas noches, estudiantes de Ingeniería de Control 3. A ver, ya dijeron buenas noches. Sí, ya dijeron buenas noches. Muchas gracias. Todo lo que están aprendiendo es para llevarlo a la aplicación. Por lo cual, todos los algoritmos, sin excepción, se debe llevar a algún microcontrolador o a la computadora, a algún lugar para poder hacer la ejecución. Pueden ser drones, pueden ser sistemas terrestres, acuáticos, PLCs. De hecho, la parte de algoritmos se puede aplicar en general en todo. Pero ahora el detalle es que, ¿qué qué información aprender? Porque si ustedes googlean o buscan alguna literatura, les aparece como 100.000 libros. En la realidad, hay muchas cosas que yo les estoy enseñando que sirven, porque te ayuda a entender cómo es que se comporta el sistema. Pero sigue siendo resultado de la simulación y de un sistema que se está aproximando a la realidad, pero no está siendo implementado. Pero para que tú lo implementes, tienes que tener los conocimientos. Es decir, pongamos el ejemplo, tienes un dron, tienes el código, pero no has hecho la sintonización, o mejor dicho, no sabes nada de control. Y tienes todos los componentes, lo armas, y tú dices, ya lo armé, ya lo conecté todo, seguí el plano, aunque no tengo ningún conocimiento en el área de control. Ese algoritmo que está ahí, le coloco el algoritmo y si en otros países o en otros lugares han funcionado, yo supongo que acá también. Además, le he cambiado las hélices, les he puesto unas más pequeñas, ya. Y él se pone a probar y ¡pum! Vuela, pero vuela al olvido. Entonces, él va a intentar un montón de veces hasta que le salga y normalmente no le va a salir, porque no tiene los conceptos sólidos en la parte de ingeniería de control. Lo que ustedes tienen que tener presente, que al final control es una comparación de señales. Oye, se parece mucho a procesamiento de señales, pero para nosotros, porque somos sistemas causales, es una comparación de señales. Porque al final te puede venir posición, te puede venir velocidad, te puede venir corriente, te puede venir fuerza. Todas esas son señales físicas, pero al final todas esas señales físicas tú las vas a transformar en voltaje. Y esas tú las vas a guardar dentro del microcontrolador, habiéndolo, claro, capturado en determinados tiempos. Y todo eso lo vas a comparar con el deseo. Y según el algoritmo, va a hacer que llegue al objetivo. Entonces, si tú conoces bien cómo es que se comporta el sistema, tranquilamente vas a poder armar cualquiera de esos sistemas y hacer que funcione. Y adicionalmente, tú puedes decir, pero en la vida son sistemas no lineales. Como son sistemas no lineales, nosotros estamos trabajando con sistemas lineales y sistemas lineales prácticamente no lo agarraría bien. En parte, justamente desde Control 2, ustedes han visto que se ha hecho la linealización para justamente trabajar en un determinado rango de control. Ahora, ustedes dirán, pero yo quiero que trabaje en todos los rangos de control. La programación soluciona todos los problemas, pero al solucionar todos los problemas tú tienes que introducirle el algoritmo que le corresponde para solucionar ese problema. Entonces, tu misión es entender al algoritmo. Tú entiendes el algoritmo, cuál es su función, tú lo puedes implementar en Arduino, en PIC, en Raspberry, en MATLAB, en Python, en donde tú desees. El algoritmo no cambia, por lo cual lo que yo me estoy centrando ahorita es en que se entienda la razón de por qué el algoritmo hace eso y así poder más adelante implementar. Claro, hay varias técnicas, me pueden decir, pero hay inteligencia artificial, hay lógica difusa,
Hay redes neuronales, hay redes convolucionales, hay redes RBF, que es para la parte de identificación también, que tanto se evalúa en la parte analógica y en la parte digital. Hay un montón de técnicas, pero al final todas, sin excepción, se llevan a un microcontrolador o se llevan a un microprocesador en el cual su comportamiento o es serial o es paralelo. Pero todos, sin excepción, tienen que cumplir tal como está escrito el algoritmo. Entonces, lo importante es entender el algoritmo. Ya, eso es una premisa. La otra premisa es cuánta información necesitamos capturar para que el algoritmo lo procese bien. Porque ustedes, el mundo que captura los sensores es algo analógico. Claro que después se puede discretizar, pero tienes que saber cuánta de esa información es la que realmente necesitas para que tu algoritmo funcione adecuadamente. ¿Ya? Por lo cual, todos esos temas los vamos a ver. En realidad, el algoritmo que ustedes ya tienen, o mejor dicho, la parte de MATLAB y Simulink que tienen, que ya lo tienen en aula virtual, les debo estar cargando los otros dos laboratorios guiados también. Todo eso ya vamos a empezar con ganas el día lunes. ¿Por qué? Porque yo necesito que se sepa la teoría que está detrás de todo eso. Porque al final, MATLAB y Simulink, yo les entrego los códigos y funciona. Pero como que eso no cuadra porque la idea es saber por qué funciona y cómo hacer que en casos diferentes, hacer que las cosas funcionen. En conclusión, yo les voy a decir es que cualquier imperfección que hubiera puede ser corregido por software. Continuamos. Un ratito se me ha revelado otra vez. Como, bueno, sigamos. El plan es terminar todo el capítulo 4. Mejor dicho, ya deben haber revisado, es el que está sitiado. Son un montón de archivos, pero sí los puedo terminar, pero la idea es que se entienda. Cualquier cosa, cualquier duda, me la hace. También supongo que han revisado lo de la literatura que les dije la semana pasada para que vean la parte de desempleo. Acá también vamos a ver eso, pero de una manera más light, entre comillas, porque vamos a hacer varias simplificaciones y y esas simplificaciones uno puede llegar a pensar que te estás alejando de la realidad, en parte, pero el que corrige al final todo es la parte de programación. Entonces, continuamos. A ver, esto hicimos la clase pasada. Bueno, creo que no. Ya. Acá, bueno, sigue el inicio. Cosas importantes. No importa que seas de la carrera de ingeniería mecatrónica o electrónica. Los dos trabajan con señales. Eso tienes que tenerlo presente. Nosotros, cuando hacemos el modelado, no hacemos el modelado de la parte mecánica. Nosotros hacemos el modelado del proceso. El proceso lo hacemos a través de ecuaciones diferenciales para saber cómo se está comportando. A esto lo pasamos a Laplace y a esto lo pasamos a Z. ¿Por qué lo pasamos a Z? Porque tenemos que hacer el algoritmo que se debe simular para que todo el sistema funcione adecuadamente. Porque ese es un valor aproximado. Me pareció escuchar preguntas. ¿Preguntas? Sigamos. Entonces, otra de las cosas que tienes que tener presente, que todos son señales en general. Todos los sistemas cuando se modelan, lo que se modela es la señal.
en la señal está toda la información mecánica. Desde control 2, ustedes vieron que hablaba de la matriz A. Por ejemplo, ponía S, I menos A. Y con esto hallaba la ecuación característica. Y con eso veíamos que el sistema se comportaba en el tiempo. Ya. Esta A mantiene la información de todo el sistema. Pero al final, todo lo que evaluamos nosotros, todo lo que analizamos nosotros, son gráficas. En otras palabras, son señales. Y esas señales, la información que, para generar esas señales, necesitamos la información física que estaba en la matriz A. Por lo cual, teniendo eso presente, quiero que quede la siguiente idea. Todos son señales. Todo lo que analizamos son señales. Aunque tú digas, esto de acá yo lo puedo agarrar, créeme, eso se transforma en señal. Por el momento, con eso, sigamos. Y acá está en forma rápida, acá está capturando la información. Nosotros tenemos que saber que cada tiempo se va a muestrear, pero como en este caso se está comparando con una señal analógica, chévere, ahí se nos ahorra el trabajo en la parte de procesamiento. Ustedes la parte de analógica digital lo hace normalmente el microcontrolador. La idea es aligerarlo al máximo esto, para que haga otras funciones, porque eso se va a tener que comunicar con una pantalla LED, comunicar con tal vez con otros microcontroladores, por lo cual la idea es que no lo satures a tu sistema. Trata de dejarlo lo más libre posible para que se pueda comunicar con tranquilidad en los tiempos indicados con los otros subsistemas. Entonces, una buena estrategia es que si tú tienes una señal analógica y tienes un set point, entonces la idea es que los compares antes de ingresar al microcontrolador y generas tu señal de error. Claro, lo puedes muestrear este y lo puedes muestrear este, pero estás malgastando recursos innecesariamente. Entonces, como ustedes también manejan bien la parte de electrónica analógica, hacen solamente un restador y con eso ya obtienes una señal de error, donde la limpias la señal, porque ya sabes que esa señal, si entra muy ruidosa, tu algoritmo de control le va a hacer cualquier cosa. Ya. Y si puedes usar filtros analógicos en vez que filtros digitales, mejor aún, porque el filtro digital te va a consumir recursos del microcontrolador. En cambio, el filtro analógico, tú estás limpiando la señal antes de que ingrese. Por lo cual, ahí interviene la parte del diseño del ingeniero, que él va a definir cuál es lo mejor para una determinada situación. Con eso, ya del error, lo pasamos de analógico a digital. De analógico a digital, ya sabemos que todo esto de acá va a ir a un rango de 0 a 255, o viéndolo en forma generales va a ceros y unos, ceros y unos. Por lo cual, esto de acá va a entrar al algoritmo de control y lo va a procesar. El tiempo tiene que ser rápido, lo más rápido posible. Cuando lo termine de procesar, da una respuesta. La respuesta está acá. Esa respuesta tiene que pasar a un sistema analógico, por eso se le pasa del digital analógico. Pero esta parte de acá, cuando lo veamos más a fondo, como que no les va a cuadrar en el aspecto de cuando usted, alguno también me puede preguntar, pero si yo he hecho un conversor 2R2R y yo en ninguna parte veo que se esté deteniendo el código va, la salida va de forma continua. Me pueden decir eso y es válido. Por lo cual, en la etapa final de las diapositivas, si no me equivoco, ahí se van a presentar diferentes casos. Pero por el momento vamos a seguir con el estándar, que estamos con un digital analógico. También ya sabemos que puede ser una señal PWM, pero vamos a hacer el estándar. Ya, ahora, al tener ese digital analógico, la señal que va a salir acá analógica no tiene la suficiente potencia. Por lo cual necesitamos el amplificador. Y en el amplificador lo que va a hacer es activar la parte del relé o parte del motor. En este caso, el relé lo que va a hacer es
que esta resistencia empieza a calentar y la temperatura va a aumentar y la temperatura es el proceso. Y eso es lo que se modela el proceso. ¿Hasta ahí? Todo ok. Entonces, acá estamos haciendo una comparación entre señales analógicas. Nada quita que la señal de acá pueda ser digital, pero ahorita lo estamos evaluando de esa manera. Y más adelante ustedes se van a hacer la siguiente pregunta, porque en los ejercicios va a aparecer que por todos los lados se puede muestrear. Técnicamente sí, pero en algunas cosas no tiene sentido. Y ustedes mismos se van a hacer la pregunta y es muy probable que me la hagan. Entonces, acá estamos comparando dos señales analógicas, porque no comparar una analógica con una digital como que no cuadra. O comparas digital con digital o comparas analógica con analógica. No, no hay comparación de analógica con digital. Entonces, con eso acá está el error. Acá el error lo pasa a ceros y unos. Esos ceros y unos pasa a la computadora para que sea procesado por el algoritmo, donde nosotros lo vamos a analizar en función de transferencia en Z, para saber cómo está evolucionando en todo el sistema. La computadora va a dar una respuesta que es en ceros y unos, pero eso está en la parte interna todavía. Eso se va a cumplir para la parte de digital analógico, mejor dicho, porque la salida de la computadora va a entrar a un digital que lo va a pasar a analógico y va a salir como una escalerita. La escalerita va a ir al actuador, que puede ser un motor, puede ser un relé, puede ser algo que active a un proceso. Pero este actuador, sabemos que acá debería haber una etapa de potencia. Normalmente en los diagramas de control hay muchas cosas que lo omiten, pero ya ustedes saben que ahí debería haber algo de potencia. Entonces, el actuador lo que va a hacer es, bueno, acá está la forma de la señal del actuador, y el actuador, lo que en este caso el relé, de lo que está activándose el relé. Entonces, a la hora de activarse el relé, va a tener esta forma de señal, pongamos. O también podría ser la forma del motor también, podría ser cualquier proceso, por lo cual lo dejamos ahí como actuador. Pero eso de ahí va a entrar a un proceso. Este proceso lo habíamos visto hace un rato como un tanque, pero también lo podemos ver como un mecanismo. O lo que siempre se hace, un bracito. Al actuador le vamos a poner un motor. Ya. Para que sea diferente que el de acá, pues. El de ahí ya lo han visto. Entonces, repitiendo la información. Del digital analógico va a salir en forma de escalerita y esa señal es una señal de poca potencia, por lo cual tiene que entrar a un amplificador y ese amplificador amplifica la potencia para que el motor pueda funcionar. Entonces el motor en este caso es el actuador, pero el actuador está modelado, sí, como se vio en control 2 ahora, o en control 1, pero ahora el actuador va a mover un bracito, pongamos que este es el bracito, pero en sí no vamos a ver la parte mecánica del bracito. En sí lo que se va a ver es la posición, la velocidad y la corriente, donde la posición, la velocidad y la corriente son afectados por la masa del bracito. Es otra cosa. Esta vendría a ser la planta. El bracito en sí sería la planta, pero lo que nosotros vamos a analizar es el proceso. El proceso vendría a ser la posición, velocidad, corriente, fuerza, cualquier magnitud o temperatura. Entonces, tenemos que tener presente esa parte. Diferenciar entre la parte mecánica o física que corresponde a la planta y diferenciar con respecto a la parte del proceso, que es lo que se está sucediendo en la planta. En este caso, lo que está sucediendo está cambiando de posición, está cambiando de velocidad, está cambiando corriente, está cambiando temperatura. Por lo cual, este es un ejemplo
Acá tienes otro ejemplo en el cual al final lo que interesa es ver cómo se está desenvolviendo el proceso. Aunque también parezca curioso, lo que estamos evaluando en el actuador, o en otras palabras, en la parte del actuador de acá, también son señales. A pesar de que sea algo físico, sigue siendo una señal, porque lo representamos a través de ecuaciones diferenciales, y esas ecuaciones diferenciales tienen como valores las masas, las resistencias y las inductancias. Y el resultado en la salida es esta, que es una señal. Por lo cual, en realidad, todos los bloques son señales. Y donde sus salidas también son señales. Teniendo eso presente, tenemos acá lo del conversor analógico digital. Acá van a aparecer varias simplificaciones. Ya. Vamos a leer lo que está escrito. Dice, la conversión analógica a digital consiste en convertir la información numérica contenida en una señal analógica en una palabra codificada digitalmente. Acá dice codificada. El detalle es que cuando nosotros hemos hecho el muestreo, todavía no está codificado. Solamente has capturado una parte de la señal. Esa parte que has capturado de la señal analógica todavía no lo entiende el microcontrolador. Por lo cual, esa señal que está capturada la tienes que codificar. Y eso es lo que va a hacer la parte del analógico digital. La codifica esa señal capturada. La conversión analógica digital ejecuta las siguientes operaciones sucesivamente. Muestreo, porque necesita capturar la información. Retención, porque necesita un tiempo para poder procesar toda esa información que ha capturado. Cuantización, debido a que como es digital, no tiene resolución infinita. Y codificación, para que se pueda procesar en la parte algorítmica. O mejor dicho, simplemente lo pueda entender un sistema digital, porque el sistema digital entiende solo ceros y unos. Por eso se codifica. El analógico es un mundo continuo, por lo cual tú lo tienes que parametrizar y para eso haces la parte de cuantización. Claro, hay error, sí, en todo hay error. ¿Quién te va a ayudar a corregir? La misma programación. La operación de muestreo es necesaria para muestrear la señal analógica en intervalos periódicos fijos. Ahora, la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo lo debes muestrear? Ya lo vimos en la clase anterior con respecto a la forma de la señal y de su velocidad, viendo la parte del muestreado según Nyquist, en la cual la frecuencia de sampleo tiene que ser 2 veces mayor a la frecuencia más alta de la señal contenida. Eso sí es que lo vamos a analizar en forma de frecuencia, pero si nuestro sistema no va a tener muchas variaciones, lo analizamos desde el punto de vista de la constante de tiempo. La dividimos al tiempo de la constante de tiempo entre 5 y eso va a ser nuestro periodo de muestreo. Punto. Ya, sigamos. Entonces, la operación de retención de analógico a digital es necesario dado que el tiempo de conversión en este no es igual a 0. ¿Ya? ¿Está ahí? Todo chévere. Esto vendría a ser la entrada analógica y la salida digital. Acá está la entrada analógica, acá está el muestreado y la retención, está la cuantización, debido a que el digital no es infinito. Y acá está la parte de codificación para que pueda transmitir la información con ceros y unos. Y después de la codificación se obtiene la salida digital. Al final todo eso, diría, acá hay parte electrónica, acá también, en todo hay. Pero vamos a ver qué se puede simplificar y qué no. Porque al final todo se compara con algo. Y con ese algo tú vas a tomar la decisión si se debe o no se debe simplificar. Un ratito, esto no he hecho clase con ustedes, por si acaso, porque me parece que no he hecho. Por si acaso veo. Ya. Entonces, ya.
Circuito de muestreo de retención, ya, cosas importantes. Acá dice, el muestreador puede ser considerado como un modelador de amplitud de pulsos. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Tiene un periodo de muestreo T y una duración de muestreo P. Ya, a ver si acá hay. Como vemos, esa es la realidad. Pero nosotros no consideramos eso como puntos. Entonces vuelvo a repetir esta parte. El muestreador puede ser considerado como un modulador de amplitud y pulsos. Es lo que vimos en la clase anterior con puntitos. Tiene un periodo de muestreo T. Este periodo de muestreo T lo definimos en función de la constante de tiempo. Un ratito. Yo creo que ya lo he... Bueno, lo estoy repitiendo entonces. Ya. Ya. Tiene un periodo T y una duración de muestreo de P segundos. El P, lo vuelvo a repetir, es esto. Y acá está simbolizado el P. Ya, sigamos. El dispositivo de retención simplemente retiene la señal muestreada en un periodo de retención. Hay una cosa que tenemos que tener cuidado. La parte de retención la vamos a realizar tanto en la parte del analógico digital y del digital analógico. En las dos va a suceder la retención. En uno se va a considerar que no importa y en otro que sí importa. Lo que nosotros hemos visto en la clase anterior es del ZOH, por lo cual eso se está refiriendo al modelo funcional del digital analógico, en donde sí se considera que se está reteniendo la señal de salida del microcontrolador por un determinado tiempo. Pero ese determinado tiempo está relacionado con el periodo de muestreo del analógico digital. Eso se va a quedar más claro con los ejercicios. Entonces, el dispositivo de retención simplemente retiene la señal muestreada en un periodo de retención. Ya. El tiempo de retardo puro aproxima los retardos de tiempo de adquisición y tiempo de apertura. Sabemos que en todo hay retardo, por lo cual todos esos retardos que hay en la parte de adquisición y apertura lo vamos a considerar como un tiempo D. Pero al final, todo eso vamos a decir que es cero. Solamente lo que quiero que se muestre acá es que sabiendo que existe eso, igualito lo simplificamos, porque su velocidad de respuesta es tan rápida comparado con el sistema que lo podemos simplificar. El filtro representa la dinámica o transitorio que aparece en la conmutación de nuestro modelo. Como ustedes han visto desde control 1, 2, cuando hacían el cambio de 0 a 1 o de 0 a set point, veían que siempre había un sobreimpulso. O bueno, casi siempre había un sobreimpulso, por lo cual ahí eso se consideraba como un transitorio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo o qué está considerando el autor? Está considerando que todos estos fenómenos son los que suceden en la realidad y que sí se puede verificar en la parte de un osciloscopio. Pero el detalle es que todos esos de ahí aumentan la complejidad de parte del modelo matemático. La pregunta es, ¿vale la pena? Y la pregunta es, si lo simplificas, ¿cómo es que lo solucionas? ¿Quién absorbe todo ese error? Tu modelo matemático tiene error. La parte electrónica también. Entonces, todo tiene error. Eso quiere decir que vamos a tener que trabajar con incertidumbre. Y a pesar de esa incertidumbre, vamos a tener que diseñar. Al final, se puede afinar después de que ya ha sido bien probado las partes de las simulaciones, porque la parte ya de implementación no va a haber mucha variación. Sigamos. Entonces, el diagrama de bloques equivalentes de un circuito sample and hold, o muestreado y retención. Acá está la entrada, acá está la salida, acá está la señal de entrada del error, que hemos hecho la comparación de la señal de entrada con respecto a la señal de sensor, por lo cual genera un error. Acá te está indicando que lo está muestreando, como no es instantáneo, ustedes saben que
hay siempre retardos en cada etapa, entonces inmediatamente lo tiene que mantener. Por lo cual, esa parte de mantención, la parte de la abertura, mejor dicho, para facilitar el entendimiento. Ya. Este de acá es un hold. Esta parte de acá es la apertura y cierre para que se mantenga el valor del condensador. Por lo cual, ustedes saben bien que esta apertura y cierre del interruptor no es instantáneo, lleva un tiempo. Por lo cual, ya saben que el cable en sí también tiene una resistencia, aunque sea muy pequeña. Por lo cual, por eso le estoy considerando acá una pequeña resistencia. Entonces, con lo que está haciéndose ahí, está diciendo allá, cuando se cierra, inmediatamente este se carga, pero esa información que se carga cuando lo cierra no es instantáneo, le demanda un tiempo. Pero como tú la tienes que transmitir esa información hacia el otro lado, inmediatamente lo abres para que no se descargue. Y con eso ya hay una variación de tiempo. Esa variación de tiempo va a hacer que el valor en la parte del condensador se obtenga de esta manera, porque no es instantáneo. Entonces, ya sabemos que se está muestreando, sabemos que se está reteniendo y sabemos que está sucediendo un retardo en el tiempo. Pero también sabemos que hay una dinámica, porque al momento de abrir y cerrar, sabemos que está cambiando de nivel, como en la parte de control, por lo cual existe una parte transitoria. Y esa parte transitoria, ¿por quién va a ser modelado? Por este filtro. Entonces, ¿los filtros sirven para modelar señales? ¿Sí? Ahora, y con eso obtendría la señal de salida. Pero si me pongo a hacer todo ese análisis, veo que lo vuelvo más complejo. Ya, pero vamos a ver qué se puede eliminar. Acá está considerando que el muestreo es instantáneo. Mejor dicho, se está considerando que las variaciones de tiempo que hay acá, de la apertura y cerradura, es como si fuera a tiempo cero, pero eso no es real. Siempre hay un retardo. Pero acá se va a valer de algo que es con respecto a la constante de tiempo. Si este valor de acá es mucho menor a la constante de tiempo, mejor dicho, esto de acá es mucho menor a la constante de tiempo, entonces lo puedo considerar como si fuera un puntito. Ya está. Esa es otra simplificación que está haciendo. Como se está haciendo un montón de simplificaciones, pero la pregunta es, ¿está bien hacer eso? Esta es una pregunta que les voy a hacer al final, antes que termine la clase, si está bien o está mal. Eso tengo curiosidad que me van a decir ustedes. Ya, sigamos. Acá estamos considerando que la apertura y cerradura del interruptor para que se cargue el condensador, que el tiempo es cero y que la transmisión de la información hacia adentro también es cero, cosa que no es real, pero acá lo está considerando. Por lo cual va a quedar de esta manera. Entonces, de lo que estaba estaba esta parte de ahí, va a quedar, bueno, de esto, que acá está considerando la parte de retención, está considerando la parte de retardo y está considerando la parte de la, ¿cómo se llama? De la parte transitoria. Todo eso prácticamente me he volado la parte transitoria, me he volado la parte de filtros y solamente estaba considerando acá la parte de retención. Pero todavía soy más exquisito, no quiero también que aparezca la parte de retención, por lo cual simplemente digo, ya, hago que sea cero y al final todo ese modelo se reduce a esto. Entonces, esto de acá
se va a reducir a esto de acá, por lo cual se va a reducir a estos puntitos. Yo no podría decir, pero ya estoy haciendo muchas simplificaciones, ¿sí? En realidad, en muchas cosas, en la parte ingenieril se hace simplificaciones, pero se hace sabiendo que lo vas a referenciar con respecto a otra cosa y que esa cosa es abrumadoramente la que pone la sintonía del sistema. Ustedes recordarán desde control 1 y control 2, cuando se hizo diseños de segundo orden, con polos de segundo orden, lo que siempre les he dicho, el de segundo orden, a pesar de que el sistema puede ser de octavo orden, tu controlador de segundo orden tiene que ser tan predominante que el octavo orden del sistema no le va a afectar. Es como si el controlador de segundo orden es el sol y tu sistema es una hormiga, por lo cual el que pone la sintonía es el controlador del segundo orden. Entonces, acá se está siguiendo la misma lógica, por lo cual esto se va a comparar con alguien, pero con respecto a quién, se va a comparar con el proceso a cual va a controlar. En este caso, la parte electrónica es mucho, mucho, mucho más rápido que la parte mecánica. Por eso también se hizo bueno, que más abajo debe decir, por eso se hizo esta simplificación, que esto se va a convertir en un punto, porque esto es mucho, mucho menor que la constante de tiempo. Entonces te está dando a entender que todo el proceso electrónico es veloz. Pero si tú quieres analizar este proceso electrónico con otro proceso electrónico, ya lo que estás haciendo está mal. Porque simplemente ya tu simplificación conllevaría mucho error. Pero como lo estás haciendo con un proceso físico que es mucho más lento que el sistema electrónico, entonces puedes hacer esas simplificaciones y no va a incurrir en mucho error. Y lo que incurriera se puede corregir con programación. Ya. Por lo cual, a ver, se cuenta de muestreo de retención. Por lo cual, acá otra vez como repitiendo, bueno, acá también te lo dice. Acá te está indicando que si este P es menor acá lo está considerando como el periodo de muestreo. Yo en el caso de acá, les he considerado como la constante de tiempo. En el caso, ¿por qué hago eso? Cuando vamos a hacer el muestreo, pongamos que el muestreo sea, o que la constante de tiempo primero, que la constante de tiempo, para que vean la relación, la constante de tiempo es 1, pongamos. Entonces, el periodo de muestreo, yo le pongo que es 0.2. En otras palabras, lo que estoy haciendo es que la constante de tiempo la estoy dividiendo entre 5 y ese vendría a ser el periodo de muestreo. Y en este caso yo lo estoy considerando como si fuera mucho, 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 mucho menor que la constante de tiempo. Pero si yo lo veo con la parte del periodo de muestreo, yo todavía lo estoy haciendo más restrictivo. Todavía está haciendo más restrictivo porque este valor todavía va a ser aún más chiquito. Y eso es lo que está haciendo acá el autor. El autor lo está haciendo con respecto al periodo de muestreo. Pero este periodo de muestreo, recordemos que se obtuvo en función de la constante de tiempo. Porque en este caso no vamos a trabajar con señales extremadamente rápidas. Mejor dicho, señales que sean más rápido que tu microcontrolador, no creo. ¿Qué hay? Hay. Ya, sigamos. Entonces, acá está siendo aún más restrictivo, que no lo está haciendo con respecto a la constante de tiempo, sino lo está haciendo con respecto al periodo de muestreo. Pero el periodo de muestreo tiene que haber sido tomado de una manera adecuada, que en este caso lo estamos considerando que es la división de la constante de tiempo del sistema entre 5. Todavía lo puedes hacer más restrictivo, puedes decir entre 10, pero tienes que tener presente también la cantidad de recursos que va a consumir tu microcontrolador o tu sistema. Entonces, con esta restricción que estoy haciendo, ya estoy indicando
que la parte de retención no es nada, por lo cual lo voy a considerar como si fuera un punto. Y con lo cual, el sistema que está de acá, por eso les había mencionado del call, porque el call es la parte que está capturando, que vendría a ser lo de acá, porque esto es lo que ha capturado, esto es lo que obtiene la información del condensador, esto es lo que se ha cargado el condensador, porque la idea es que cuando tú conectas el condensador, ¡pum!, se conecte y obtenga la información del voltaje en forma instantánea. Pero no, pues, demanda un tiempo, tiene que procesarse, por lo cual tiene que mantenerse un tiempo, por lo cual el condensador se va a cargar un poquito. Como se va a cargar un poquito, ya pues va a tener esta forma, porque eso es lo real. Pero como ya estamos haciendo la restricción de la constante de tiempo o el periodo de muestreo, esto de acá vamos a decir, es un puntito. Por lo cual, de lo que les había mencionado anteriormente que queda de esta manera, acá lo está volviendo a repetir, donde acá te está indicando el call, pero al haber hecho esta restricción, todo esto de acá va a quedar de esta manera de acá. ¿Ya está? Entonces, nos facilitó un montón la vida en la parte de simulación. Ya. Entonces, a ver, vamos a leer lo que dice acá. En un conversor analógico digital, la operación de muestreo es necesaria para muestrar la señal analógica, ¿sí? A pesar de que el tiempo de conversión analógico digital no es cero, es la verdad, la operación de retención necesaria en este caso, por lo general, no se presenta, ¿no? Porque es un instante chiquitito. Por lo anterior, el circuito muestreado y muestreador y de retención va a quedar representado de esta manera. ¿Ya? Hasta ahí, todo chévere, todo bonito. Pero cuando lleguemos a la parte del digital analógico, ahí también va a aparecer la retención. Y ahí ustedes van a ver que se está muestreando una señal analógica, bueno, se puede decir analógica, porque es una señal tipo PWM, continua pulsante. Por lo cual, cuando se está muestreando, va a dar un valor, un valor continuo al cual se le va a pasar por el ZOH y va a dar un valor en forma de escalita. Esto lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero lo que quiero que quede claro ahí es que ahí también se está haciendo el muestreo. Acá se está haciendo el muestreo. Cuando llegamos a la parte del digital a analógico, también va a ser esa parte de muestreo. Pero ahí también van a decirte la parte de retención. Por lo cual, esa parte de retención sí se le va a considerar, cosa que no se le está considerando acá. Y también ustedes pueden pensar de que ese es un error. No, porque al final tú necesitas que todas las cosas se ejecuten antes de que llegue la otra información. Y por lo cual la salida tiene que mantenerse constante hasta el momento en que se llega una nueva información. Por lo cual ahí no es lógico anularlo. Pero eso lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces pasamos a la parte de cuantización. Como tenemos ya esta señal muestreada, en otras palabras, solamente hemos capturado la información, con eso todavía el microcontrolador no lo entiende. Tiene que ser hablado en su lenguaje, tiene que ser guardado en un registro. Por lo cual, para llevarlo a un registro, primero lo tienes que cuantizar. ¿Ya? Acá dice, sin importar si se emplea codificación fraccional o entera, en nuestro caso, como los registros son números enteros, a eso se refiere, una palabra binaria de n bits define dos n estados distintos. Si tenemos un registro de 8 bits, vamos a tener 255, o lo que vendría a ser 256, incluyendo el 0, porque va en un rango de 2 a 55, que valdría un rango de 0 a 255. Entonces, así una palabra provee una resolución 2 a la n. ¿Ya? Con eso, un ratito, ya. Entonces, con eso,
ya nos está diciendo cuál va a ser la resolución y todo eso lo podemos graficar. Ahora, ¿nosotros lo podemos mejorar la resolución? Sí, podemos poner 10 bits, podemos poner 12 bits y obtenemos una mejor descripción del sistema, pero siempre y cuando el ruido no te afecte. Si el ruido te afecta, no te va a ayudar mucho eso, tendrías que limpiarlo antes. Entonces sigamos, estamos en la parte de cuantización. ¿Qué es la cuantización? Por ejemplo, vamos a trabajar primero con 3 bits, porque ahorita solamente de la señal que tienes de esta manera, solo ha capturado este punto. Y hemos visto las idealizaciones que se ha hecho. Ahora, solamente nos interesa este punto, o este punto, o este punto. Pero ese punto lo tenemos que cuantizar para después codificar. Con eso vamos a ver de la siguiente manera. A ver, si son 3 bits, 2 a la 3, sabemos que va a haber 8 estados, por lo cual va a ir de 0 a 7. Vamos amplificando, acá está el 0, acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3, acá está el 4, acá está el 5, acá está el 6, acá está el 7. Lo mismo para el eje X. Acá está 1, acá está 2, acá está 3, acá está 4, acá está 5, acá está 6, acá está 7. ¿Por qué les hago esto? El problema es que normalmente los estudiantes cuando ven el algoritmo y lo aplican dentro de un sistema digital, al sistema digital lo ven como una caja negra que ellos dicen, ya saldrá algo, bueno, le hemos hecho el algoritmo y debe funcionar, esperemos pues. Pero lo que yo les estoy mostrando son las secuencias que están sucediendo para llegar a un determinado valor. Por lo cual, como ustedes han llevado también circuitos lógicos digitales y sistemas digitales, todos estos conceptos los deben conocer. Por lo cual es como un refrescamiento a algo que ustedes ya han hecho. Entonces, acá sabemos que la señal analógica es la línea recta. Esa línea recta es la señal analógica, pero el digital no tiene resolución infinita. El digital solamente en este caso lo puede dividir en 8 partecitas. Con lo cual, como ya sabemos que lo tiene que dividir en 8 partecitas, entonces justamente esas partecitas son en estos puntos de intersección. Ahora, ¿ahí estamos perdiendo información? Sí, estamos perdiendo información. Ya, a ver. Al tener eso, diríamos, allá, si ven, hay que tener presente que esta señal analógica es esta línea azul. Toda esta línea azul es la señal analógica. Y la parte que se va a cuantizar es la escalerita. Esta es la parte que se va a cuantizar. Porque el sistema digital solamente trabaja con valores discretos y con valores que no son infinitos. Entonces, en estos puntos que ya lo hemos dividido en función de la resolución de la cantidad de bits, entonces solamente en estos puntitos el error vale 0. Solamente en esos puntitos. La gráfica del error está acá. La pueden analizar, si hay alguna pregunta me la hacen, pero esta es la gráfica del error. Por lo cual, lo que interesa acá es ver lo siguiente, que si cambio de color. Pongamos que, digo cambio de color, pongamos que estamos acá. Ahí está. Ahora, en esa situación, nosotros sabemos que la señal analógica puede estar en toda la recta, pero la parte digital no. Entonces, la cuantización que va a hacer, va a decir, mira, está bien, yo te he capturado en esta situación, porque este de acá representa, imagínate, a una señal sinusoidal y has cogido un valor, que es este. Claro que acá lo estás viendo como una recta y has cogido un valor.
Pero ese valor no está en ninguno de estos, porque en el único lugar que coincide son en los puntos azules. Entonces, ¿qué va a hacer la cuantización? Dice, ah, ya te voy a cuantizar. Tú, como tú estás más cerca al punto de arriba, entonces ahora te conviertes en el de arriba. Pero si yo hubiera puesto que esto está acá, este ya no va a ir arriba. Si no, ahora va a decir, no, no vas arriba, vas abajo, pasas acá. De esa manera ya está poniendo estados definidos. Ese es el objetivo de la cuantización, porque como la analógica tiene términos infinitos, la digital no, lo tienes que definir. Y para la parte de la definición, tú lo que haces es la cuantización. Y después que lo has cuantizado, ya lo codificas. Entonces, con eso, acá este fs corresponde al factor de escala, donde lo vamos a ampliar. La mínima resolución sería 1/8 del factor de escala. Ya saben que el factor de escala es como si fuera el máximo. De 0 a 5 voltios se indicaría que es 5 voltios. Si es 10 voltios, vendría a ser 1/8 por 10. Por lo cual el máximo valor va a ser 7/8 por 10. El factor de escala se está refiriendo al span, al alcance que va del valor mínimo al valor máximo. Por lo cual vemos que acá no está agarrando al valor máximo. Mejor dicho, no está agarrando al 8/8, porque no hay. ¿Cómo lo mejoramos eso? Aumentando la resolución de este valor. Ya, todo eso ustedes estoy seguro que lo han visto anteriormente, por eso ahorita es un refrescamiento. Con lo cual, ya hemos visto que si la señal continua, lo que va a hacer la señal continua lo que va a hacer la señal continua es, o me voy acá, o me voy acá. Solamente en estos lugares estoy. En los demás, no. Por lo cual, al tener eso, ya esto lo vas a poder codificar. Este vas a poder decir que es 001. El otro vas a poder decir que es 00. El otro vas a poder decir que es 010. El otro vas a poder decir que es 011. El de acá ya sabes que es 000. Entonces, esto ya es digital. Ahora, acá va a venir otra pregunta más. La función de transferencia. Así, pero si son un montón de componentes electrónicos, ¿cómo es posible que me pongas una función de transferencia donde hay un montón de cosas? Como les menciono, lo que se está haciendo es relacionar con un sistema más lento. Como les mencioné que esto es mucho, mucho menor al periodo de muestreo, puedes hacer muchas simplificaciones. Entonces, sigamos. Lo del error lo analizan, si hay alguna duda me preguntan. Entonces, la parte de codificación consiste en asignar un número binario a un nivel cuantizado de la señal analógica. ¿Sí? Acá ya lo estamos haciendo, un número binario. Y como ya lo hemos definido en estados que son constantes, ya al obtener de la cuantización, al pasarle a su codificación, ya lo estamos convirtiendo en un valor digital. Ahí recién es digital. Ahí recién puede comunicarse con los otros registros o con las otras partes de la parte electrónica. Ahora, la relación de transferencia del codificador es una ganancia constante. Como les mencionaba, esta relación de transferencia se está refiriendo a la función de transferencia. Lo que se hace en la parte de diseño, normalmente uno diseña el dispositivo y después lo multiplica con otras partes del dispositivo para al final obtener una función de transferencia igual a 1. Pero uno podría decir, pero ese 1, habiendo tantos componentes electrónicos, lo que estás haciendo al final es
Analizar las señales. Si te llega una señal de 1 voltio, te llega la señal de 1 voltio, un ratito. Si te llega la señal de 1 voltio y acá lo procesas y también te da 1 voltio, no importa la cantidad de procesos que tú le hayas hecho internamente. Al final, lo único que tú estás analizando funcionalmente es la señal que sale entre la señal que entra. Funcionalmente. Acá, adentro puede haber millones de componentes. No nos interesa. Lo único que nos interesa es saber lo que sale y lo que entra. Y la función de transferencia, acá lo está considerando como una constante, que normalmente puede ser 1, 2 o 3, y con la etapa bueno, normalmente es 1, normalmente. A ver algo, una acotación más, a ver, quiero ver. Ya, entonces, de acá, si el analógico digital se representa por medio de un muestrador ideal, el cuantizador linealizado y el codificador con ganancia unitaria, su modelo vendrá dado por esto. Entonces, no vuelvo a repetir esto, cambio de color. Si el analógico digital se representa por medio de un muestreador ideal, que es el de acá, el cuantizador linealizado, ya sabes que este es el cuantizador, ya sabes que está linealizado, y el codificador vendría a ser la parte de acá, con ganancia unitaria, acá la codificación te ha mandado función de transferencia, que es una ganancia constante, ya te está indicando que es unitaria, su modelo vendrá dado por el de acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En forma resumida, si tú tienes acá una señal de esta manera, el muestreado, ahí está. Al final, este punto de acá es lo mismo que acá. Este punto de acá es lo mismo de acá. Este punto de acá es lo mismo de acá. Por eso todo lo está considerando unidad, 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 unidad. Pero esto está en el dominio del tiempo. Tiempo, pues en el de acá es muestreado, en el de acá continuo. Al final, nosotros sabemos que el analógico digital tiene que haber un codificador y tiene que haber un cuantizador, pero igualito. Dice, no, te muestro de esta manera y con esa manera haré el análisis. Y con eso no voy a tener mucho error, porque al final estoy capturando una parte de la señal. Esa es la lógica que están aplicando. Ya, sigamos. Ejercicio 1. Con esto, a ver, break. A ver, ¿cuánto más me falta? Ah, mucho me estoy demorando. Ya, un break de 10 minutos para no perder la costumbre. Break de 10 minutos y continuamos.
Quedan unos cuantos minutos, 4 minutitos, algo de música y ya. Y empezamos en 4 minutos. La verdad, pero tengo que... Ya, ratito. 4 minutos y empezamos. Por lo menos algo de música. Anímate a probar algo. A ver, continuamos. Ya. Lo que deben tener en mente es que en realidad, desde el punto de vista ingenieril, se está realizando muchas simplificaciones, pero todas esas simplificaciones se pueden corregir en la parte de programación. Ahora, pero en la parte de programación, la pregunta es ¿cómo lo corriges? Normalmente, para verificar un comportamiento lo más cercano a la realidad, se aplica la parte de retrasos.
y con eso obtienes un comportamiento más real. Y después de eso lo mandas, lo ejecutas, lo programas y miras su comportamiento y lo afinas hasta que dé lo mejor. Ya. Entonces, sigamos. El ejercicio de acá dice, en el modelo, dice, en el modelo, ya. El modelo de conversor analógico digital se muestra en la figura de acá. La operación de cuantización se realiza con una palabra binaria de 3 bits, tal como lo habíamos visto. Y el periodo de muestreo de 1 segundo. Presente las señales o secuencias, código que aparece de 0 a 4 segundos en los puntos 1, 2, 3. Es decir, la forma de la señal en cada una de estas partes. Primero, lo que estamos viendo, que esta es la señal que está entrando. Esta es la señal que nosotros o la persona va a muestrear. Donde el periodo, donde el periodo de muestreo está en función de la constante de tiempo, para que, por lo cual necesitas obtener las ecuaciones diferenciales del sistema para tener un punto de partida de cuál va a ser el periodo de muestreo. ¿Ya? Con eso, digamos, esa es una alternativa. O la otra, como les había mencionado, lo de Nyquist, cuando sabes que la señal de entrada va a variar a grandes frecuencias, ahí se aplica especialmente lo de Nyquist. Ya. Pero ahorita no nos vamos a complicar. Preguntas. Ah, ya, sigamos. Entonces, acá esta señal analógica la vamos a muestrear en estos puntos. Acá, 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 acá y acá. Pero solo vamos a mejorar este punto que parece cuadrado. Y acá. Esos puntitos es lo que va a aparecer acá. Ahora, de estos puntitos son valores que tienen un valor hacia el infinito, o mejor dicho, tienen infinita resolución. El cuantizador te lo va a truncar la resolución. Por lo cual, acá en la parte 2 te va a salir una resolución truncada. Y todo eso se va a tener que codificar en formatos de 0 y 1. Y no va a ser este bloque de codificador para obtener los ceros y unos. Y eso es con lo cual se va a poder comunicar la computadora. Ya, todo eso lo vamos a ver con el ejemplo de abajo. Está todo en blanco. Entonces, vamos a ver. Primero, la parte de muestreado. Acá está. Ya, bueno, que ya no hay. Borramos esto. Entonces, hasta ahí, todo ok. Ya tienes la primera parte. Ahora tienes que cuantizarlo. Entonces, extendemos esto. Extendemos esto. Extendemos esto. No, este no podía. Extendemos esto. Extendemos esto. Y extendemos esto. Ahí está. Entonces, justamente vamos trasladando esos puntos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Ahora, como ya sabemos que no tenemos resolución infinita, nosotros ya hemos dicho que son 3 bits, por lo cual tenemos en total 8 estados. Lo codificamos de esta manera. Esto de acá vendría a ser la parte de su codificación, pero todavía no nos han pedido la codificación. Nos han pedido la cuantización, por lo cual la cuantización
sabemos que va a estar en 8 bloques, ¿ya? Por lo cual, este de acá vamos a cambiar de color. Este de acá, ¿a quién está más cerca a este valor? Este de acá, ¿a quién está más cerca a este valor? Este de acá, a este valor. Este de acá, a este valor. Y este estaría a este valor. Mejor dicho, este está pasando acá. Lo que se está haciendo es que vamos a ampliarlo para que se pueda ver. Lo que se está haciendo es pasar del azul al verde. Del azul al verde. Bueno, acá ya está, del azul al verde. Los valores verdes ya son valores truncados. Entonces, con eso, al pasar los valores verdes, estaríamos entrando a la parte de cuantización. Entonces, ya hemos resuelto la parte de cuantización. Todas las rayitas verdes son las cuantizaciones. Ahora, la codificación, vamos a cambiar de color. La codificación, estos son ceros, unos, porque esos ceros y unos los va a poder entender la computadora, porque la computadora después va a dar ceros y unos. Entonces, lo que entre acá, lo que dé como resultado del codificador, tiene que ser ceros y unos. Como ya lo hemos truncado en el color verdecito, y sabemos que son 8 espacios, porque son 3 bits, entonces lo codificamos de la manera binaria. Acá está 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, y así sucesivamente. Entonces, los códigos, ¿cuáles serían acá? El de acá vendría a ser 1, 1, 0. El de acá, como que, como, como que me tenían que corregir en algo. Sí, hay una parte que me tenían que corregir, que es acá. La flechita va al revés. Eso lo voy a corregir ahorita. Del azul lo voy a ampliar, porque si no, del azul va al verde. Del azul al verde. Del azul al verde. Del azul al verde. Y bueno, ese ya no hay espacio. Entonces, pasamos al rojito. Ya. Como ya hemos hecho la cuantización, todos los azules se han ido a los verdes. Entonces, los verdes, como ya han sido codificados, lo escribimos en su valor codificado. Entonces, el de acá va a ser 1, 0, 0. El de acá va a ser 0, 0, 1. El de acá va a ser 0, 1, 1. Y el de acá, de nuevo, va a ser 0, 1, 1. Entonces, todos estos valores de acá son los que va a estar en la salida del codificador. Y eso es lo que va a entrar a la computadora. Y la computadora lo va a procesar. Y bueno, en la salida sabes también que son ceros y unos. Por lo cual, ya sabes todo el procedimiento. Aunque supongo que todo eso ustedes ya lo han visto. Lo que hemos visto ahorita es la etapa de muestreo. Pero todavía nos falta la parte de construcción. Digamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todos conformes? ¿Están ahí primero? Entonces, sigamos. Ahora, ya hemos visto la parte de la conversión de analógica a digital, pero ahora nos falta la conversión de digital a analógica. No estamos viendo la parte de PWM, porque esa es otra metodología.
Lo que estamos viendo es lo usual, digital analógico. Ahora uno podría decirme, pero si es PWM, la puedes filtrar y la conviertes en analógica. Esa es una alternativa o la puedes usar directamente con un MOSFET. Con lo cual, ahí ya lo que se les está enseñando cambia un poco la matemática. Pero al final les voy a decir algo que me van a decir, si eso nos hubieras dicho del inicio, ¿no hubiera sido más fácil? Sí, pero el problema es que la mayoría de los estudiantes, cuando leen la literatura, dicen eso ya no sirve. Y van de frente a la parte práctica, pensando que con eso ya es más que suficiente. Yo lo que les estoy haciendo es ver cómo se está relacionando la parte práctica con la parte teórica, porque es necesario. Ya, entonces, convertir la señal, ¿qué dice? Convertir digital a analógico. Ya, vamos a leer las cosas que dice. Dice, la conversión de digital a analógico consiste en convertir la información numérica contenida en una palabra codificada digitalmente a una señal analógica equivalente. En otras palabras, la computadora te va a dar una señal analógica porque lo único que al inicio la computadora entiende es digital, pero después te lo va a transformar analógica mediante la interfaz que es un digital analógico. Desde el punto de vista funcional, consiste en un decodificador y un sistema sample and hold. Sample and hold, sample and hold, sample and hold. Es lo mismo que hemos visto al inicio, el sample and hold es el mismo sample and hold, pero acá no se le va a eliminar. Y ahí va a venir la pregunta del por qué se está haciendo eso. Eso es muy subjetivo, uno puede llegar a pensar eso. El decodificador es lógico, pues. Eso, si está viendo una señal discreta, tienes que decodificarla, pues, para convertirla en una señal analógica. Pero la pregunta es, entonces, el sample and hold, ¿para qué muestreas? ¿Y para qué lo retienes? ¿Qué sentido tiene eso? Eso lo vamos a ver con el ejercicio que también lo vamos a resolver. El decodificador se convierte El decodificador convierte el código digital en una magnitud de pulso de amplitud modulada. En otras palabras, como tú tienes 0, 1, 0, 1, esto va a representar un pulsito. 0, 1, 1, 1, un pulsito más grande. Eso es lo que te está diciendo. El decodificador convierte el código digital, que es este, en una magnitud de pulso de amplitud modulada. Entonces, acá está. Son dos tamaños diferentes. Y eso va a estar en función del código. ¿Ya? Entonces, la relación de transferencia del decodificador es simplemente una ganancia constante. La misma jugada van a ser, vale 1. Porque eso ya está dentro del diseño del mismo componente. Ya, sigamos. Por lo cual, tenemos acá la entrada digital, la salida analógica y acá está el interfaz. El interfaz, su objetivo es pasarlo de digital a analógico. La entrada va a pasar por el decodificador, porque la entrada es 001, 011, por lo cual una señal chiquita y ¡pum! Una señal grande. Pongamos así. Por lo cual inmediatamente lo va a muestrear y si muestrea esto le va a dar el mismo valor. ¿Pero para qué lo muestrea? Para retenerlo. El objetivo de lo que tú muestreas esto es que si tú le das esa señal al motor, el motor te va a reír. Va a decir, ¿qué me estás dando? El motor solamente va a aceptar una señal continua. No importa de qué forma sea. Bueno, sí importa. Si es una frecuencia muy alta, ahí sí le va a doler. Si es una frecuencia baja, no. Entonces, al motor lo que quiere es una señal continua. Por lo cual, este de acá no es continua. Es un pulsito nomás. Pero ese pulsito está conteniendo la información de esta entrada digital. Por lo cual, yo necesito transformar esta señal en una continua. Por lo cual, la jugada que hace, dice,
Al inicio yo usé un sample and hold en el cual muestreaba la señal y la almacenaba por un ratito de tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago que ese tiempo se extienda lo suficiente y necesario para que se transforme en una señal continua? Porque al final, el sample and hold es, acá está el interruptor, acá está la resistencia, acá está el condensador, donde la resistencia es un valor chiquito. Entonces, acá el condensador se va a cargar. Le da este pulso va a cargar inmediatamente al condensador, por lo cual, condensador cargado. Si el condensador está cargado, tú lo pones a otra etapa de la circuitería. Acá está idealizado porque en realidad es una combinación de condensadores con opanes para mantener constante la señal. Pero lo que me importa ahorita es que se vea la idea. Vamos a suponer que este condensador es súper ideal y no se descarga. Sabemos que no es así. Por eso se combina con otras etapas de opanes para que sea como un filtro activo y lo puedas manipular la señal de salida a la magnitud que tú desees. Pero como ahorita es una explicación para entender el por qué, lo vamos a considerar que ese es el supercondensador que se mantiene ideal en todos los tiempos. ¿Ya? Por lo cual, acá esta señal pulsito la manda al condensador porque acá ya le abrió. Dijo, ya mira, ya te estoy dejando pasar. En otra palabra, lo ha cerrado. Y ya se está cargando el condensador. Con lo cual, lo está reteniendo. Pero, acá viene la parte importante. Acá atrás hay más código. Algunos lo dejan esto completamente cerrado. Otros, bueno, en realidad está completamente cerrado, pero el detalle es cada qué tiempo se debe actualizar la información del código que está saliendo del microcontrolador. Por el momento eso tenganlo en la cabeza. No quiero confundir. Lo que me importa ahorita es que este señal pulsito, gracias a la etapa de hold, sample and hold, que lo vamos a representar a través de un condensador con su resistencia, ya, está contento, ya puedo retenerlo, ya, entonces ya es una señal continua porque ya te retuve. Y de ahí, como ya es una señal continua, pasa a una etapa de amplificación, y la etapa de amplificación va a servir para mover al motor. Pero mi objetivo era convertirlo en una señal continua que se mantenga. Y eso lo hago con este condensador chiquito. Ideal, claro. Entonces, con eso de ahí, todo ok, ya tiene sentido de por qué se le está aplicando esta etapa de sample and hold. Porque si no, no tendría sentido decir, me estás engañando. Entonces, vamos a leer lo que dice acá. Dice, el digital analógico se representa por medio de un decodificador. Sí, ya lo vimos acá, ya sabemos por qué está acá. Con ganancia unitaria, sí, la misma jugada. Cuando se hace el diseño, la idea es que todo sea unitario. Un muestreador ideal, sí, estamos considerando que es un supercondensador, que es un muestreador en un tiempo cero, todo bonito. Y es un super retenedor que no se descarga en nada y que no tiene ninguna clase de crédito. Pero de hecho, estamos haciendo varias idealizaciones, pero la pregunta es, ¿con todas esas idealizaciones nuestro sistema va a trabajar bien? La respuesta es sí. Y eso se va a deber a los tiempos en el cual se está realizando todas las cosas. Los tiempos en el microcontrolador son rapidísimos comparados con los de la realidad. Entonces, el retenedor, en este caso, se le va a modelar como uno de orden cero, el Z o H. Por lo cual, acá está la señal que está en pulso, porque acá vemos que necesitamos esta señal pulsito. Está siendo representada por esto. Está en el tiempo. Acá se le está haciendo el muestreo, la retención, para que después sea amplificado y pueda ser alimentado a la parte del motor. ¿Ya? Pero vemos que está el hold.
pero ya sabemos por qué, porque su objetivo es que debe mantenerse para transmitirlo hacia el exterior, porque el pulsito, este pulso, lo manda directo al exterior, el motor ni caso le va a hacer. El amplificador ni caso le va a hacer. A lo sumo, el amplificador te amplifico ahí, un pulsón, por lo cual como que no cuadra. Necesita este Hall para convertirla en constante. Con eso, vamos al ejemplo. Acá dice, el modelo de conversor digital analógico es mostrado en la figura 1. Este. La señal en 1 viene dada por 100. Ahí vamos cambiándole para que se vea la diferencia. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Mejor dicho, estos de acá es lo que está saliendo del computador. Porque el computador solamente te entrega ceros y unos, ustedes ya lo saben. Por lo cual, tenemos que ver cómo es que se va a pasar en cada una de las etapas. Sabemos que la salida de retenedor tiene una señal de 0 a 5 voltios. Normalmente es así. Puede tener de 0 a 10 también, pero normalmente es de 0 a 5. El periodo de muestreo va a ser de 1 segundo. Ya. Presente las señales o secuencias de código que aparecen de 0 a 4 segundos en los puntos 2 y 3. K2 y 3. Como repasando lo que hemos visto anteriormente, acá ya sabemos que van a venir ceros, unos, unos ceros, unos, unos. El decodificador lo que va a hacer es crear un pulsito en función de, en función del código que está acá. Y ese pulsito lo va a muestrear y lo va a retener para transformarlo en una señal continua. Y después lo va a amplificar para que lo pueda alimentar al actuador. Ya sabemos eso, pero igual que en el caso anterior, lo tenemos que hacer puntito por puntito. ¿Ya? Con eso vamos a anotar los valores de acá. A ver. Vamos a ver. Vamos a anotar. El de acá vale 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ya, ahí está. Esos son los valores con los que vamos a trabajar. Estos son los valores que están saliendo de la computadora. De la com. Entonces, con eso, nosotros tenemos que buscarlos. A ver, este de acá, 1, 0, 0, a ver, ¿dónde está? Acá. Entonces, ya hemos encontrado el primer valor. Pero, en otras palabras, el 1, 0, 0 es el que está acá. Pero, ¿qué era lo que nos había dicho que hace el decodificador? Esto lo convierte en un pulsito. ¿Ya? Entonces, inmediatamente, acá, tan, 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 bien chueco. Ya un ratito, ya, está mejor. Entonces, acá hay un pulso, ¿ya? Ese pulso es ese pulso de acá. Entonces, lo está muestreando. Cuando tú muestreas este pulso, vas a tener el mismo pulso, porque lo estás muestreando, estás capturando esa información dentro del condensador. De ahí, ¿qué tienes que hacer? Retenerlo. ¿Por cuánto tiempo? Un segundo. Entonces, como para que sea más chévere, para que se vean todas las etapas. Azulito corresponde a eso. De ahí lo pasamos al color verdecito. Verdecito. Vamos a suponer que acá se ha hecho el muestreo. Perdón, ahí se ha hecho ahí se ha hecho esta etapa. Vamos a ponerle también con el mismo color.
Se ha hecho la decodificación. Y, y el de acá le vamos a cambiar de color. Hecho. Y acá le vamos a poner el rojo. Vamos a borrar esto. Y esto se extiende. Por lo cual, vamos a guiarnos por los colores. Entonces, el azulito que estoy diciendo, el verdecito, viene del decodificador. Verdecito, decodificador. Pero, después se está muestreando, por lo cual va a seguir dando lo mismo. Después te dice que se debe retener. Por lo cual, la retención, a ver, lo pongo con el mismo color, ya con el mismo color. Entonces se retiene por un segundo. Ya hicimos la primera parte. Ahora vamos a ver de nuevo con el azulito. Vamos a buscar el 1, 1, 0. A ver, van viendo dónde está el 1, 1, 0. Está acá. Pero ese 1, 1, 0, como está en esa etapa, vamos a ponerle con la flechita para que este corresponde a este corresponde a este. Ya lo hemos encontrado. Entonces, como se supone que cada uno de esos están separados por un intervalo de un segundo, entonces vamos a pasarle, vamos a cambiar de color. Como ya hemos encontrado el código 10110, que es el código que sale de la computadora, vemos que inmediatamente lo tenemos que decodificar. Entonces, como lo tenemos que decodificar, lo transformamos en un pulsito verde. Entonces, hacemos eso. Pasa al pulsito verde. Pero inmediatamente se le tiene que muestrear, por lo cual pasa al rojo. Cambio de color. Ya, los otros se siguen la misma secuencia, por lo cual esto lo voy a hacer más rápido. Si no, no voy a terminar. Entonces, el otro como se ha muestreado, el pulsito pasa acá. Pero te está diciendo que se debe retener por un segundo. Se retiene por un segundo. Acá está. Por lo cual, ya un poco más rápido, un término más, el azulito, el otro término es 001. Lo buscamos al 001, está acá. Acá está el 001. Por lo cual, a eso sabemos que lo tenemos que decodificar, por lo cual se va a transformar en un pulsito. Y el pulsito va a estar a este valor. Y a eso se tiene que muestrear. Al muestrear, pasa con el mismo valor, porque se mantienen. A ver, así, sí está bien, está bien. Se muestrea con esto. Entonces, a la hora de muestrearse, sabemos que esto se mantiene. Pero, acá viene algo que uno se puede preguntar, ¿y esto? Lo de ahí, como sabemos que anteriormente ha estado a este valor, como sabemos que anteriormente estaba a este valor, 4 voltios, y como sabemos que este de acá se está muestreando para dar el de acá, entonces lo que está haciendo es un bajón de voltaje, por lo cual esto baja. Una de las cosas que con eso uno podría decir, pero ¿y esto? Con lo cual eso baja. Ahora,
Una de las acotaciones que puede confundir, estos pulsitos, yo acá lo estoy considerando este verde, pero en realidad lo único que se considera son los puntos. Los puntos son lo único que se considera, porque solamente es una parte de la información. Por lo cual, yo puedo borrar esto, quedaría esto. Yo puedo borrar esto y quedaría eso. Entonces vamos a hacer uno más para que quede claro. Y también, sí, para que quede claro. Entonces, uno más. Vamos al color azulito. Un poquito. Vamos a ver el 011. El 011 lo vamos a buscar. ¿Dónde está? Está acá. Entonces, el de acá es este. Pero ya sabemos que ha pasado un segundo. Entonces, con el color verdecito, tendría que ser solo este puntito. Normalmente en los libros se lo pueden representar así, de esta manera, pero en la vida real es solo un punto, porque es una parte de la información. Por lo cual, ya lo estoy haciendo todavía más real, quitándole esta parte de la línea, porque está representando este punto. Por lo cual, a este punto de acá se le muestrea. Y cuando se le muestrea, daría esto. Pero como esto es voltaje, eso está indicando que el voltaje está subiendo. Y además, como te está diciendo que después de esta etapa se retiene, entonces se retiene. Ya está. Con eso que generaste, tu señal analógica. Has visto todos los procesos de cómo es que se obtiene la información. Y ya sabes que esta señal la vas a tener que amplificar. En otras palabras, vas a tener que amplificar porque la potencia con la que sale es pequeña y la potencia del motor no es chiquita. Ya nos queda 15 minutos, tengo que terminar. Ya esto sería para en el caso que quieran practicar para el primer orden. A ver, ¿cuánto me falta? Ya. La computadora se parece, la computadora se representa por medio del algoritmo de control que se ejecuta. La computadora es algo complejo, tiene un montón de componentes, ustedes ya lo saben desde circuitos o sistemas digitales. Pero en nuestro caso lo vamos a considerar como un algoritmo. Esa es otra simplificación. Tampoco estamos considerando los tiempos que hay entre cada línea de ejecución. Ojo, en varios algoritmos no lo consideran, pero en la vida real sí es necesario considerar. Cuando se programa en Arduino en C, no mucho se mira eso. Cuando se programa en Assembler, sí. El algoritmo de control es una ecuación de diferencias. Ya hemos estado resolviendo ejercicios desde el inicio, ecuaciones de diferencia, la cual emplea propiedades de transformada Z para llevarlo en una manera compacta. Puede llegarse a representar por una función de transferencia. Entonces, prácticamente el algoritmo que se ejecuta en la computadora se va a representar a través de una función de transferencia en el dominio de Z, la cual en forma recursiva lo haces a través de ecuaciones de diferencia. Ya, nos falta. Acá, este sería el caso general. Es en el que más nos vamos a centrar. Así, en forma rápida, señal analógica, la estás, acá estás restando, lo estás muestreando,
Ya hemos visto todas las etapas del muestreo. Su objetivo es llevarlo a ceros y unos para que lo pueda entender la computadora. Internamente la computadora tiene el algoritmo de control y ese algoritmo de control va a dar una salida. Esa salida que está acá la tienes que volver a muestrear porque sabes bien que ceros y unos no lo va a entender. Y si lo muestrea, genera una señal de pulsito. Pero esa señal de pulsito como que no ayuda en mucho. Se tiene que hacer la parte de retención. ¿Quién va a hacer el proceso de retención? Este ZOH. Este ZOH ya tienes una señal continua. Claro, de ahí debería aparecer un amplificador de potencia, pero también este amplificador de potencia puede ser representado por este GA, donde ya está incluido también la etapa del actuador. Y acá estaría la planta. Y acá estaría lo del sensor. Donde el sensor, ustedes ya deben haber visto el código que no necesariamente es 1. Con eso, otros casos. Las señales de los sensores analógicos son muestrados con diferentes periodos de muestreo. Ahí es, ¿qué quiere decir eso? Se está trabajando con multi-rating. Puede ser que tu sistema tiene diferentes sensores, pero no todos van a ser muestreados con la misma velocidad. Por ejemplo, si vas a muestrear una señal de temperatura, es lenta. Si vas a muestrear una señal de velocidad analógica, como que esa sí es rápida. Por lo cual, ponerle el mismo periodo de muestreo a una señal de velocidad para un motor que una señal de velocidad analógica, que una señal analógica de temperatura, estarías dando a entender que estás usando innecesariamente los recursos del sistema, pudiéndolo aprovechar para otra parte, ya que todo tu sistema no es solamente el algoritmo de control. Tienes tu pantalla, tienes que controlar otros periféricos y otros lazos que no necesariamente tienen que estar en lazo cerrado. El sistema tiene varios controladores con diferentes periodos de muestreo. ¿Sí? Es un sistema completo. Si tú tienes, por ejemplo, un prototipo en el cual tú tienes que controlar diferentes actuadores, puede hacer que cada uno tenga un tiempo, una constante de tiempo diferente, por lo cual necesitas trabajar con diferentes periodos de muestreo. Los analógicos y digitales no están sincronizados. En nuestro caso, ¿cuándo se dice que no está sincronizado? Mm, Eso es cuando chancas la información, pero esto de acá, por el momento, véanlo como que no hay una relación de tiempo entre el analógico digital y digital analógico. Esto lo vamos a ver más con la simulación. Por el momento tengan esta parte en mente. El periodo de muestreo no es fijo, ¿sí? Ya les he mencionado, eso se debe a los tiempos, a los diferentes tiempos de proceso. Los sensores elaboran directamente señales digitales. Ya ustedes saben en la actualidad que un sensor analógico lo acondicionan para que obtenga una señal digital, por lo cual también sucede eso. Los conversores de analógico a digital es diferente en el muestreador y en el retén. Hay ZOH, hay FOH, y desde sus cursos de tercer y cuarto ciclo han visto que hay diferentes conversores analógicos digitales. Los actuadores aceptan comandos digitales, sí, porque ya algunos ya tienen su interfaz en el cual están transformando la señal digital en una señal analógica, porque ya tienen su interfaz integrada dentro del actuador, por lo cual se le puede aplicar una señal digital. Ahora, a ver, falta poco tiempo. Ya. En la parte de acá, todos los analógicos digital y digital analógico no están sincronizados. Normalmente, cuando tú tienes la información de acá y la de acá es la parte del muestreo y esto es, perdón, voy a borrar esta parte. Tú tienes acá el valor muestreado. Esta es la muestra.
y tú tienes acá el valor, ah, sí, ahí lo vamos a considerar. El valor, mm, como no, que no está también ahí. El valor real, no, el valor continuo. Más didáctico sería decirlo acá, pero didáctico no quiere decir que esté bien. Entonces, tú tienes estos dos. ¿Cuál es el problema? Como les había mencionado, tú toda la información que estés capturando en el muestreo, toda esa información la tienes que procesar dentro del microcontrolador a través de su algoritmo de control. Y todo eso de ahí lo vas a tener en la salida. Por lo cual, esto lo va a muestrear y lo va a pasar a una señal continua. Ya. ¿Cuál sería el problema? Imaginémonos que, imaginémonos que este muestreo, queda pocos minutos, lo estamos haciendo, primero, el caso en el que funciona. El muestreo se hace en un segundo. Ya, pongamos, primero en el caso que funciona. Los muestreos se hacen en un segundo. Entonces, como se está haciendo cada segundo el proceso, acá tiene el suficiente tiempo para realizar la tarea. Entonces, pero en un segundo, acá el microcontrolador, pongamos que exageradamente se demoró 0.2 segundos. Estoy exagerando porque es menos. Entonces, eso quiere decir que pasó esos 0.2 segundos, todavía están quedando 0.8. Esos 0.2 segundos, pongamos que todo este proceso de acá se va a demorar hasta, pongamos, 0.3 segundos. Entonces, eso quiere decir que tiene una libertad de 0.7 segundos. Pero el valor no se va a actualizar, en otras palabras. Este valor de acá no se va a actualizar hasta que pase estos 0.7 segundos. Porque el refrescamiento a toda esta parte de acá, el refrescamiento a toda esta parte de acá, se hace cada segundo. Por lo cual, el sistema, para actualizar la data, tiene que esperar 0.7 segundos. Por lo cual, esta señal de acá, en otras palabras, el analógico, el digital analógico, que está el de acá, digital analógico, está sincronizado con el analógico digital, porque lo está esperando que pase todo el tiempo. Me está diciendo, te voy a esperar los 0.7 segundos, ¿ya? Porque están los dos sincronizados, ¿ya? Y si no estaría sincronizado, ¿qué estaría diciendo? Mira, yo ya lo hice todo en 0.3 segundos. No te voy a esperar, ¿ya? Yo inmediatamente te doy la información. Ten. Te doy la información, al momento que yo la tenga, te la entrego. Ahí ya no están sincronizados. Esa es la diferencia. Y esta parte de acá es importante, porque si tu proceso, pongamos que tu proceso sea en un microsegundo, tú tienes que asegurarte que todo termine en 0.3 microsegundos. O bueno, o te tienes que asegurar que termine todo, mejor dicho, toda esta etapa de acá, tienes que asegurarte que termine en 0.9 microsegundos para que tu sistema responda bien. Si no es así, pongamos que tu código es lento y te demora, voy a exagerar, te demora 2 segundos, eso quiere decir que a este sistema de acá le has dejado hacer todo lo que quiera.
A este ha hecho todo lo que quiera, se ha modificado todo lo que quiera, no ha tenido nada de retroalimentación, en otras palabras, el control no ha servido. Y eso es porque tu código es tan grande que te está demorando 2 segundos. Pero tú tienes que optimizarlo en 0.9 microsegundos, porque tú sabes que tu proceso se va a hacer en un microsegundo, y por lo cual tienes que tener que tu periodo de muestreo sea pequeñito. En conclusión, tú tienes que asegurarte que tu código debe terminar completamente antes de que entre la información del otro periodo de muestreo. Eso tú lo visualizas fácilmente con lo de un segundo. En un segundo, todas las operaciones de la ley de control se han terminado en el tiempo adecuado, por lo cual eso le entrega al sistema y el sistema va a estar contento, porque está actuando en forma inmediata y no lo está dejando libre al sistema. Pero mientras más rápido sea el sistema, este tiempo va a ir disminuyendo. Si ese tiempo es muy pequeñito, es decir, todo tu código demora mucho más que el tiempo de adquisición de la información de tu sistema, ¿qué es lo que va a pasar? Falla. Por eso es necesario saber la constante de tiempo de tu sistema para saber con cuánto valor lo vas a muestrear y realizar tu ley de control. Cuando vas a hacer un sistema solamente de un lazo, tal vez no te afecta, pero cuando lo empiezas a unir con diferentes subsistemas, ahí sí, va a terminar, faltaría esto. Entonces, con esta parte de ahí, acá vemos otro caso. Ya la señal del sensor la está pasando, que es una señal analógica, la está pasando a un analógico digital. El analógico digital va a entrar a la computadora, se va a comparar con el set point que lo ha dado el usuario. Perdón. Eh, Acá pongamos el set point. El set point que lo ha dado el usuario, este set point ya está introducido en la computadora. Entonces, esa señal del sensor con la señal de set point se van a procesar en el algoritmo de control que está dentro de la computadora. Y inmediatamente va a dar una respuesta y esa respuesta lo va a pasar a un digital analógico para pasarla a una señal analógica. Lo amplifica porque no tiene la potencia suficiente para activar al actuador. Y el actuador, al momento que activa, hace que cambie el proceso de la planta. Lo que nosotros capturamos con los sensores es la información del proceso, no la planta. Entonces, con eso, lo que estamos haciendo es conocer al sistema cómo se comporta, para después entrar ya a la parte de simulación. ¿Alguna pregunta? Ya los veo mañana. Mañana, ¿verdad? Sí, mañana. Ah, había pregunta, a ver, había pregunta. No pasa nada. Ya. Entonces, mañana los veo, cuídense. Hasta luego a todos.